Muy buenas tardes. Empezamos la clase de ecuaciones diferenciales, sección 751. Bien, como ya sabrán, esta semana es de repaso. Como la última materia que vimos nosotros se refirió a la nueva unidad de ecuaciones lineales de orden n, voy a repasar lo que corresponde a ese contenido y cuando termine ese repaso ya comenzaremos entonces con lo que sigue de materia. ¿Ok? Bien. Fechas de pruebas, por si acaso, antes de que alguien me pregunte, la Escuela de Ingeniería ya otorgó un calendario para fechas de pruebas. Sí, yo creo que ustedes ya lo tienen a su disposición. Sin embargo, de todas formas, voy a subir un mensaje y el calendario mismo para que lo tengan en su computador o en su celular. Y les voy a informar ahí en un mensaje mucho más generalizado en Reco sobre la prueba, ¿ya? En ese calendario básicamente dice que la segunda semana de pruebas es la semana déjenme ver, del 3 de agosto. Esa sería la segunda semana de pruebas y la semana del 10 de agosto sería para la recuperativa examen. Bien. Entonces, para todo aquel que haya tenido algún problema, para no haber dado alguna prueba, que tuvo problemas de conectividad, puede dar esa prueba y cuenta como una recuperativa. Pero repito, esta información y los calendarios se los voy a hacer llegar, digamos, por Reco, mediante un mensaje, ¿ya? Para que esté la información ahí para todos. Bien, entonces siguiendo con las instrucciones también que nos dio la universidad, voy a hacer la modalidad que nos instruyeron del 20×10. Es decir, 20 minutos de la clase y luego de esos 20 minutos unos 10 minutos de receso. Y el ciclo se repite hasta que termine el horario de clase. Bien. Entonces paso a repasar ahora esta vez con alumnos lo último que vimos. Lo último que vimos nosotros en clases con alumnos fue precisamente este apunte, el apunte número 8, en que pasamos a la nueva unidad, ¿sí? La unidad de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n. Hasta el momento lo que se había visto, bueno, el curso lo comenzamos, como bien saben, con un repaso de integrales. Luego nos introdujimos de lleno a las ecuaciones diferenciales, viendo las propiedades que poseen, definiciones de solución, de tipos de ecuaciones. Y luego pasamos a resolver ecuaciones. Pero todas las ecuaciones que estábamos resolviendo con el método de variables separables, coeficientes homogéneos, factor integrante, exacta, lineal de primer orden y Bernoulli, todas esas ecuaciones que estábamos resolviendo correspondían a ecuaciones de primer orden, es decir, cuya derivada más alta, la derivada más alta que aparecía en la ecuación, era solamente la primera derivada. Entonces, en esta unidad pasamos a las ecuaciones que tienen orden n, o sea, de orden 2 en adelante, ¿sí? Cuya derivada más alta que aparece en la ecuación es de orden 2 hacia arriba. ¿Sí? O cualquier duda, como siempre, me la hacen saber por el chat y ahí yo les doy la palabra. Bien, voy a pasar un poco superficialmente por esto porque lo vimos en clase, lo estudiamos a fondo. Yo ya subí una cápsula de resumen, así que ahora básicamente es lo mismo. Voy a repasar esto, pero ahora con alumnos presentes. Y repito, como ya se ha visto, cualquier duda me la hacen saber de inmediato, porque voy a pasar de manera más superficial, ya diciendo las cosas más relevantes de este contenido. Bien, entonces lo primero que hay que saber es cómo se escribe una ecuación diferencial lineal de orden n. Según el apunte de introducción a ecuaciones diferenciales que vimos al inicio del semestre, esta era la forma de una ecuación lineal de orden n. Orden n, repito, la derivada más alta es la enésima, la que aparece acá entre paréntesis, y
está escrita de manera decreciente en cuanto a las derivadas de y, de la variable dependiente, y los acompañantes, digámoslo, de y sus derivadas son estas funciones de x, donde obviamente a sub n no es cero, solo para confirmar el hecho de que es una ecuación de orden n. Si a sub n fuera cero, ya no sería de orden n, sino de n menos 1. Solo por eso. Y la función que está aquí al lado derecho de la igualdad también es una función que depende de x. Bien, estas funciones se pueden dividir en dos tipos. Ecuaciones donde los acompañantes de y sus derivadas sean solo números. Absolutamente todos sean solo números. En este caso la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, aquí lo que acompaña a y a las derivadas de y van a ser todas numéricas, números reales. Y en ese caso se dice de coeficientes constantes. En caso en que los acompañantes aquí de y sus derivadas sean funciones que dependan de x, entonces se pasa a llamar ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes variables. Ojo que acá en este ejemplo que parece un número, una constante real, menos 2, pero sigue siendo de coeficientes variables porque ¿qué dice? Para que sea de coeficientes constantes, todos los coeficientes deben ser constantes, absolutamente todos. En el caso de coeficientes variables, basta que uno solo sea un coeficiente que dependa de x para llamar a la ecuación de coeficientes variables. Entonces ya sabemos cómo son las ecuaciones, sabemos que se subdividen en dos tipos y por ahora nos vamos a concentrar en las tipo 1, o sea, de coeficientes constantes. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Bien, para ello vamos a tener que introducir una notación. Si la idea entonces es resolver esta ecuación, para ello introdujimos el operador diferencial. En términos simples, un operador no es más que una herramienta matemática que transforma funciones en funciones. ¿Sí? En este caso nos concentramos en el operador diferencial, es decir, que transforma una función en su derivada. En vez de denotarlo así con la notación de Leibniz, lo denotamos con D. Ya, alguien me está preguntando por la prueba. Yo dije al inicio de la clase que ya hablé de esto. Dije que el calendario de pruebas ya lo entregó la Escuela de Ingeniería, repito, así que ustedes ya lo tienen de su poder. Sin embargo, yo voy a subir un mensaje a Reco con la información de los calendarios, los voy a subir de todas formas, los calendarios de la prueba y la información con respecto a eso. ¿Ya? Eso ya lo había comentado. Necesito ahora que se concentren en la materia. ¿Sí? Hemos perdido bastantes clases, así que concentrémonos en avanzar en la materia. Por ahora tenemos que repasar, entonces en avanzar en este repaso. La prueba va a corresponder, según la Escuela de Ingeniería, la semana del 3 de agosto. Esa es la segunda semana de pruebas, hasta ahora. Y la semana del 10 de agosto es la de recuperativa examen. ¿Sí? Pero repito, como dije en un principio, esa información la voy a subir a Reco, ¿ya? Para que no se preocupen, la van a tener ustedes a tiempo. Muy bien, entonces, ¿en qué estaba? Bien, introdujimos el operador diferencial, que lo único que nos dice es la derivada de una función. ¿Sí? Transforma una función en su derivada. Eso es todo. Y obviamente, como la derivada se define para derivadas de orden superior, digamos, segunda derivada, tercera derivada, etc. Esta notación también se puede escribir con este operador diferencial, con este superíndice. ¿Sí? Bien, el operador diferencial es un operador lineal, porque saca constantes y separa sumas.
¿ya? Esto se hereda fácilmente del hecho de que es un operador diferencial de la derivada, y la derivada saca constantes y separa sumas, ¿ya? Bien, introducido entonces, perdón, introducido entonces el concepto de operador diferencial, esta nueva notación, pasamos a reescribir nuestra ecuación lineal de orden n con coeficientes constantes usando este nuevo operador. Ahí está. D cuadrado de la n-1. Hacemos esta factorización por i y todo lo que queda aquí en paréntesis, este factor que aparece acá, se pasa a denotar por una función phi de d, ¿ya? Y decimos entonces que esta expresión representa una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n de coeficientes constantes. Básicamente el objetivo de esto, de introducir la notación d e introducir la notación con la función phi, es para simplificar el espacio, el tiempo, ahorrar, porque para no estar escribiendo constantemente esta ecuación que es gigante, entonces introducimos nuestra notación y decimos que esa ecuación que era tan grande se reduce a eso. Y es lo mismo, solo para simplificar. Entonces, como D es un operador lineal, phi también hereda esas propiedades. También saca constantes y separa suma. Bien, entonces ahora esto nos va a definir nuestra ecuación diferencial de orden n, lineal de orden n. Y pasamos a definir lo que se llama una ecuación homogénea o ecuación complementaria. ¿Qué quiere decir? Es nuestra ecuación original, esta, pero en vez de estar igualada a una función f de x, vamos a tomar la misma ecuación, pero nos vamos, digamos, a olvidar de la función f de x y la vamos a igualar a 0. Y esta se le llama la ecuación asociada, ecuación homogénea o ecuación complementaria. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Voy a bajar acá. Aquí viene lo importante. El objetivo, obviamente, del curso, si se llama ecuaciones diferenciales, es resolver ecuaciones diferenciales. Ya que estamos en las lineales de orden n, estamos aprendiendo cómo se resuelven. La solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, la solución general es esta. Siempre. I sub c más I sub p. Ahora vamos viendo qué es I sub c, qué es I sub p. I sub c se llama solución complementaria y no es más que la solución general de la ecuación homogénea asociada a nuestra ecuación diferencial lineal de orden n. Entonces, esta ecuación que estaba más arriba, que le llamamos homogénea, si la resolvemos, tenemos una solución general y a esa se le llama solución complementaria. ¿Sí? Esa es I sub c. E I sub p se llama solución particular. Como solución particular no tiene constantes arbitrarias, ¿sí? Y corresponde a una solución particular de la ecuación dada, de la original, no la homogénea, sino que de la original. La suma es solo una ecuación particular y esta es la solución general. La suma de ambas me va a otorgar la solución general de mi ecuación diferencial ordinaria de orden n. ¿Sí? Esto es lo importante que hay que saber. Muy bien. Entonces, nos concentramos primero en esta, en I sub c. Si queremos encontrar la solución general de la ecuación completa, tenemos que ir por parte. Vamos primero por I sub c. ¿Cómo se encuentra I sub c? Entonces, ¿qué dijimos al respecto? Dijimos lo siguiente. Lo que uno hace para encontrar I sub c es tomar su ecuación diferencial, la homogénea obviamente, la igualada a 0, y a esa ecuación asociarle un polinomio. Se le llama también ecuación auxiliar. Uno le asocia un polinomio en m, ¿sí? M es una letra cualquiera
estamos hablando de un polinomio en una variable, ¿sí? Entonces da lo mismo la letra, pero por convención nosotros usamos la letra m. Entonces hablamos de un polinomio en m. Y no es más que asociar entonces un polinomio a la ecuación diferencial y resolver el polinomio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno resuelve polinomios? ¿Qué es lo que se aprende en álgebra? Bueno, que al resolver polinomios uno encuentra las raíces, ¿verdad? Y las raíces pueden ser reales y distintas, reales iguales o, o complejas conjugadas. Hay tres opciones, ¿verdad? O la mezcla de entre ellas, obviamente. Entonces vamos viendo los casos. Eso fue lo que empezamos a ver. Suponga que asocia un polinomio y obtiene raíces reales distintas. ¿Sí? Aquí está lo práctico. Si resuelve su polinomio y las raíces que obtiene son reales y distintas, entonces la solución complementaria, es decir, la solución general de la ecuación homogénea, es esta. Así se escribe. Observen que tiene aquí la función exponencial, cuyo argumento, o sea, exponente, es cada una de estas raíces distintas multiplicada por x. ¿Sí? Y la solución general se construye como una combinación lineal de ellas. Combinación lineal, recordemos que es porque se están sumando y además hay constantes que están multiplicando a cada una de estas funciones. ¿Sí? C1, C2, uno coloca aquí las constantes C sub 1, C sub 2, C sub n, le coloca subíndice, porque a priori uno no sabe si las constantes numéricas que acompañan a cada una de estas funciones son iguales, si se repiten por ahí. Eso no lo sabemos y no nos interesa tampoco, ¿ya? Entonces uno simplemente coloca constantes con índices, subíndices distintos para referirse a cada una de estas funciones, ¿sí? Y algo importante que lo vamos a usar más adelante es el hecho de que cada una de estas funciones exponenciales son LI entre sí, o sea, linealmente independientes. Bien, en términos prácticos, voy a repasar el ejercicio B. Aquí tenemos el ejercicio B. Tenemos esta ecuación diferencial, entonces ya es homogénea porque observen que ya está igualada a cero, entonces ya está lista, es homogénea. Homogénea, recuerdo también que viene de la palabra de que está igualada a cero. Cuando uno en álgebra lineal estudia sistemas de ecuaciones y habla de sistemas homogéneos, son ecuaciones que están todas igualadas a cero. De ahí viene el nombre de la ecuación homogénea, ¿ya? No confundirse con coeficientes homogéneos, que eso lo vimos en la primera parte del curso, ¿ya? Mira, esta ecuación es homogénea, está igualada a cero, entonces usamos la notación del operador diferencial con D, ¿sí? Y nos queda escrita de esta manera. Ahora lo que uno hace es asociar un polinomio a esta ecuación. Y para decirlo en términos muy simples, es intercambiar la letra D por la letra M. Eso es todo, en términos muy simples. Entonces aquí nos queda m al cubo menos 6m cuadrado más 11m menos 6. Y ahí tenemos nuestro polinomio que igualamos a 0. Aquí está nuestro polinomio. ¿Sí? Y ahora hay que encontrarle las raíces a un polinomio. ¿Qué es la raíz de un polinomio? Bien, son aquellos números que uno evalúa en el polinomio y me satisface la igualdad. O sea, yo evalúo un numerito acá, un número, y si me da 0, esta operación del lado izquierdo me da igual a 0, entonces es raíz. Si no me da 0, entonces no es raíz. ¿Ya? Eso se aprende en álgebra. Entonces, para buscar raíces de un polinomio, se aprendieron varias cosas en álgebra, ¿ya? Una de las cosas que se aprendieron y que yo lo recuerdo en el PPT, que les mostré en su momento, y que vamos a ver también como repaso, es que una de las formas más útiles, digamos, de encontrar raíces, sobre todo en polinomios de grado mayor o igual a 3, ¿sí? Que no tienen fórmula directa, ¿ya? A menos que uno aquí reconozca una diferencia de cubos o suma de cubos o binomio al cubo. Si uno no reconoce ninguna de esas tres
siendo un polinomio cúbico, está difícil saber factorizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en el número equilibre, en este caso, menos 6, el número libre, y nos enfocamos en el coeficiente que acompaña la potencia más alta. En este caso, como pareciera estar solito, significa que hay un 1. Entonces nos concentramos en los divisores del menos 6 y en los divisores del 1. Las posibles raíces de este polinomio van a ser los divisores del menos 6 dividido los divisores del 1. Y eso incluye los positivos y negativos, ¿sí? O sea, el menos 6 se puede dividir por 6 y se puede dividir por menos 6. ¿Ya? A eso me refiero. Positivo y negativo. Entonces ese conjunto de números que surge son los posibles raíces. Y luego uno por tanteo, ¿sí? O por inspección, como también se le dice, uno puede descubrir que el 1, o sea, si reemplazo el 1 acá, observo que me da la igualdad, me da 0. Entonces el 1 es raíz, ¿sí? Bien, y hay que repasar harto álgebra, porque ¿qué más nos dice de álgebra? El teorema del factor me dice que si alfa es una raíz del polinomio, entonces al factorizar ese polinomio, uno de los factores que va a aparecer es m menos alfa. Es decir, si 1 en este caso es raíz, un factor, al factorizar este polinomio, uno de los factores que va a aparecer es m menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve porque ahora podemos tomar nuestro polinomio y dividirlo por este polinomio para encontrar una factorización. Un polinomio factorizado es muchísimo más simple encontrarle sus raíces. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces tomamos nuestro polinomio original y lo dividimos por esto. Además, como es un polinomio, este m-1 es lineal, o sea, de grado 1, podemos hacer la división sintética, que es mucho más rápida y más simple que la división larga, ¿ya? Eso también lo recuerdo y lo repaso en el apunte de los ejercicios, ¿sí? Entonces, al hacer la división, se obtiene este polinomio. Bien, ahí está el polinomio. Entonces, significa que nuestro polinomio original se puede escribir como m-1 por el polinomio que se obtuvo de la división sintética, ¿sí? No hay resto. El resto tiene que ser 0. Es obligación que el resto sea 0 porque esto es un factor de este polinomio, ¿ya? Si hacen una división y el resto no les da 0, están cometiendo un error en la división o bien en la raíz. A lo mejor no encontraron bien la raíz, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Les tiene que dar resto 0 siempre. Y bueno, este polinomio que se obtuvo es cuadrático y eso es súper fácil de factorizar. Entonces nos queda así. Aquí tenemos fácilmente las tres raíces. ¿Por qué? Porque en este caso m-1 vale 0, o m-2 vale 0, o m-3 vale 0. Es decir, las raíces son 1, 2 o 3. Por lo tanto, tenemos tres raíces y las tres son reales y las tres son distintas. Entonces, la solución se escribe así. Una combinación lineal de las exponenciales, ¿verdad? Cuyo argumento, o sea, cuyo exponente, es cada una de estas raíces multiplicada por x. En este caso, 1 por x, 2 por x, 3 por x. Esa es la solución. Preguntas hasta ahora. ¿Podría explicar de nuevo eso último, por favor? Ya. Cuando encuentren las raíces, aquí tienen m igual 1, m igual 2, m igual 3. Entonces estamos en este caso de raíces reales distintas. ¿Qué nos dice la teoría de las raíces reales distintas? Si usted tiene tantas raíces que son distintas y reales, entonces escriba su solución de esa manera. Una combinación lineal de las funciones exponenciales, cada una combinación lineal porque, repito, es una suma y aquí hay constantes multiplicando, por eso se le llama combinación lineal, de la exponencial donde está elevado a cada una de estas raíces reales distintas multiplicadas por x. ¿Sí? Entonces, en este caso, que nos dio raíz 1, 2 y 3, nuestras exponenciales van a estar elevadas a exponencial de 1 por x, exponencial de x, la exponencial de 2 por x, la exponencial de 3 por x. Entonces, al hacer la combinación lineal de estas tres funciones, y 1 y 2 y 3, ahí está.
Ahí tiene su combinación lineal. La solución general de la ecuación dada es esta. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, me pasé de los 20 minutos. Vamos entonces al pequeño receso de 10 minutos y luego continúo con el repaso. Cualquier duda, por el chat.
Bien, pasados los 10 minutos del receso, continúo entonces con el repaso de la materia. Bien, entonces ahora veamos el caso en que al resolver el polinomio lo que se obtiene son raíces reales iguales, ¿sí? O raíces repetidas, que también se le dice de multiplicidad. Entonces, si tienen una raíz repetida, una raíz cualquiera, que se repite cada veces, van a tener estas funciones LI, ¿sí? Se componen por la función x elevada a un exponente que parte en 0 por la exponencial de esta raíz propiamente tal, la raíz repetida, multiplicado por k, ¿sí? Entonces, todas estas funciones, si observan, en lo que van a diferir va a ser en el x, porque el exponente de x va aumentando en una unidad. Comienza en 0, luego está elevado a 1, hasta k menos 1. Entonces, cuando tengan soluciones reales iguales, la solución general se va a escribir de esta manera, ¿sí? Repito, si se fijan, cada una de estas i sub j, para llamar para no confundirnos, i sub j, cada una de estas funciones va a tener este mismo término, la exponencial de la raíz que se repite, multiplicado por k. Todas tienen este. Entonces podemos factorizar por él y lo único que nos queda aquí entre paréntesis van a ser esta combinación lineal de las funciones x con su respectivo exponente. En un ejemplo se ve con más claridad. Bien, entonces tenemos aquí nuestra ecuación diferencial que ya está escrita en términos del operador diferencial de. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Consideremos la ecuación auxiliar, que no es más que considerar el polinomio asociado a esta ecuación. Y en términos muy simples es reemplazar la d por una m, ¿ya? Así que queda m al cubo menos 6m cuadrado más 12m menos 8 igual 0. Y aquí tenemos nuestro polinomio a resolver. En este caso, pese a ser cúbico, como les dije en su momento, las fórmulas que conocemos fácilmente, de manera rápida, que involucren exponente al cubo, son binomios al cubo o suma y diferencia de cubos, ¿ya? En este caso era un binomio al cubo, entonces era fácil de factorizarlo, ¿ya? En este caso era m-2 al cubo. Entonces, como polinomio de grado 3, debe tener 3 soluciones, pero aquí solo vemos una, el 2. Aquí está la clave. Como está elevado a 3, significa que el 2 es una raíz que se repite 3 veces, como se dice técnicamente, de multiplicidad 3, ¿sí? Entonces, de esta manera, la solución general se escribe así. Paréntesis, la combinación lineal de estas x, aquí empieza con x elevado a 0, por eso que no aparece, luego x elevado a 1, luego x elevado a 2 y ahí termino. ¿Cómo sé que ahí termino? ¿Cómo sé que no tengo que seguir con las potencias de x? Porque la raíz es de multiplicidad 3 y la potencia de x es desde, o sea, hasta k menos 1, donde k es la multiplicidad. O sea, si aquí es de multiplicidad 3, el exponente de x tiene que llegar hasta 3 menos, menos 1, que en este caso es 2. Por eso que nos detenemos acá, ¿sí? Y eso es todo. Es así de simple. Luego la raíz es compleja. Entonces, el último caso que tenemos es cuando nuestro polinomio tiene raíces complejas. Complejas conjugadas, de hecho, ¿sí? Conjugadas se refiere a que si tenemos la suma, sabemos que existe la resta. O bien, si encontramos la resta, sabemos que existe la suma. Eso es también teoría de álgebra, de polinomios, álgebra de polinomios. Entonces, cuando la solución es compleja, lo que uno escribe es esto. Esta es la solución general. Tiene la exponencial elevado a la parte real de ese complejo por x, factor de aquí la combinación lineal de la función seno con coseno, donde el argumento es la parte imaginaria multiplicada por x, ¿sí? Observe que nos quedamos solo con la suma, sabiendo que hay dos, la suma y la resta. ¿Por qué?
Nos quedamos solo con la suma porque la resta se reduce a la suma. Veamos. Suponga que eligen la resta. Entonces la parte real sigue siendo A, pero la parte imaginaria, o sea, lo que acompaña al I, ya no es B, es menos B. Entonces aquí reemplaza coseno de menos B por X. Pero el coseno es una función par. Por definición, una función par significa que si yo aplico en el negativo, me queda igual que el positivo. O sea, coseno de menos X es igual a coseno de X. Entonces aquí evalúan el menos B, sería lo mismo decir coseno de menos B por X que decir coseno de B por X. El signo desaparece por propiedad par del coseno. Y por otro lado, en la función seno, si ustedes evalúan en menos B en vez de B, la función seno es impar. Por definición, eso significa que seno de menos X es lo mismo que menos seno de X. O sea, el signo lo saca. Entonces, aquí ustedes evalúan en menos B, queda menos B por X. Ese menos sale del seno y les quedaría aquí en vez de más, les quedaría menos. Menos C2 seno de X. Pero el menos es un signo, ¿sí? Entonces yo lo puedo agregar a una otra constante, digamos C3. Entonces puedo decir C1 coseno de Bx más C3 seno de Bx. Entonces si se fijan, la resta queda igual que la suma. Por eso aquí uno se queda solo con la suma. ¿Ya? Bien. Y en un ejemplo, fíjense aquí tenemos la mezcla de dos casos. Tenemos raíces complejas y que además se repiten. Aquí está nuestra ecuación diferencial, escrita en términos del operador diferencial. Le asociamos el polinomio, vemos que lo que está dentro de una cuadrática y obviamente como estamos en los casos de solución compleja, sabemos que no se puede factorizar los reales, pero eso no hay problema. Pasamos a usar inmediatamente la fórmula para una ecuación cuadrática. Y obtenemos eso. La parte real es 1 y la parte imaginaria es 2. Pero hay un pequeño detalle. Observen que es un polinomio de grado 2, pero que está al cuadrado. Entonces, si uno desarrolla esto, en verdad, el polinomio es de grado 4. Por ende, debe tener 4 raíces este polinomio. Y aquí aparecen solo 2. 1 más 2i y 1 menos 2i. Pero como está todo elevado al cuadrado, significa que estas se repiten. Tienen multiplicidad 2. Entonces aquí hay una mezcla. Entonces, por un lado, tenemos la respuesta de cómo se escribe la solución de una ecuación cuando tiene raíces complejas. Y nos decía que tomamos la exponencial y tiene que estar elevado a la parte real, o sea, 1 multiplicado por x. Y eso, entre paréntesis, factor de C1, una constante, por coseno de la parte imaginaria, o sea, 2. Ahí me faltó colocar el i, por si acaso me faltó el i que aparece ahí, me faltó acá. 2 por x más C2, alguna otra constante, por seno de 2x. Esto es la parte de la raíz compleja. Sin embargo, es una raíz que se repite 2 veces. Entonces, recordemos que el caso anterior me decía que si era se repetían las raíces, tenían multiplicidad, había que escribir la exponencial multiplicando a x. En este caso tendríamos a x elevado a 0. Entonces por eso no aparece. Y ahora repetimos lo mismo, pero multiplicado por x. Exactamente lo mismo, porque sigue siendo la raíz compleja. Esa es la que se repite, la compleja, pero ahora multiplicada por x. Ya. Y luego pasamos entonces a los ejercicios propuestos. ¿Ya? Acá está. Los ejercicios propuestos que aparecen al final del documento. Que aquella vez, donde vimos este contenido, alcanzamos a ver el 1, solo el 1. Entonces, yo les puse ejercicios bastante
largos con esa intención para que después los otros fueran muy fáciles, ¿sí? Cuando uno sabe de resolver lo difícil, después en las evaluaciones el resto lo encuentra muy fácil. Entonces, ¿qué es lo primero? Aquí tenemos nuestra ecuación y lo primero es asociarle un polinomio. En este caso le asociamos el polinomio escrito de esta manera, en m, ¿sí? Que como he dicho, no es más que reemplazar d por m, un término simplista. Ya. Entonces, para encontrar las raíces es lo más práctico, es factorizar un polinomio, ¿sí? Entonces, aquí es donde recuerdo lo que yo les comenté en el bloque anterior, antes del receso. ¿Cómo encontrar raíces? ¿Sí? No me voy a detener en el detalle máximo, así puntual de cada paso, pues porque este ejercicio, repito, ya lo vimos en clase, ya lo expliqué paso a paso y me tomé el tiempo de explicarlo hasta el final, ¿ya? Entonces la idea ahora es ver lo más relevante para alcanzar a ver el ejemplo 2, que ese no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Además que me interesa más que entiendan el procedimiento, más que el ejercicio en cuestión, si no tienen que aprendérselo de memoria. Bien, entonces lo primero es saber que para encontrar raíces lo más fácil es factorizar. Pero ¿cómo lo hago? Entonces una buena forma de factorizar es encontrar un factor muy simple que resulte el factorizar este polinomio, cosa de que yo pueda dividir mi polinomio por ese factor. Entonces me doy vuelta en círculo. ¿Cómo obtengo ese factor? Bueno, con raíces. Un método bastante útil para encontrar raíces es el que aparece acá, que se llama el criterio de las raíces racionales. ¿Qué me dice este criterio? Es lo que les dije yo. Concéntrese en el término libre, el que no está acompañado de X, el término solito. Ese término va a tener divisores, ¿verdad? Números que lo dividan. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 4. ¿Quién divide al menos 4? El 1, el 2 y el 4. Y asimismo lo divide el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Entonces ya tenemos 6. 6 números que dividen el menos 4. El más menos 1, el más menos 2 y el más menos 4. 6 números que dividen el menos 4. Por otro lado, y a esos divisores aquí le llama P. Eso es para que ustedes ubiquen. A eso le llama P. Luego, concéntrese en A sub n, o sea, el coeficiente que acompaña la potencia más alta. En este caso, la potencia más alta es 6. ¿Quién acompaña el 6? A la m a la 6. Aparentemente nadie. Eso significa que aquí hay un 1. Entonces, ¿quién divide el 1? El 1 y el menos 1. Entonces tenemos dos números. Entonces, a ese conjunto de divisores de este número le llama Q. Entonces, ¿qué dice este criterio? Las posibles raíces o una posible raíz de este polinomio va a tener esta forma, P dividido Q. Es decir, va a tener la forma de un divisor de este número dividido un divisor de este número. ¿Ya? Eso es lo que dice. Si tiene una raíz racional, este polinomio, al menos una de ellas va a tener esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos en este caso? Los divisores del menos 4 dijimos que eran 6, más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y los divisores del 1 son 2, más y menos 1. Los divisores del 4, dividido los divisores del 1, siguen siendo los divisores del 4, ¿verdad? Porque dividir por 1 no hace nada. Entonces, este conjunto alfa, esta posible raíz, va a poder, puede ser el más menos 1, el más menos 2 y el más menos 4. ¿Sí? Eso es lo que aparece acá. Estas son las posibles raíces. Bien. Entonces luego el criterio lamentablemente no nos dice nada más. No nos dice que este conjunto son las raíces. Nos dice son posibles raíces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno ahora dice cuál es efectivamente raíz? ¿Cuál nos va a servir? Por tanteo o por inspección. Es decir, ir probando. Primero uno prueba por el más fácil, no vayan a probar por el más grande. Ya uno prueba siempre por lo más fácil, el 1 y el menos 1. Entonces primero prueban por el 1. Si reemplazan el 1 en el polinomio y les da 0, están listos. Acaban de encontrar una raíz. Y con eso ya es suficiente para factorizar al menos una vez el polinomio. ¿Sí?
Entonces, como 1 se reemplaza y efectivamente es raíz, se puede dividir. Es dividir el polinomio completo por este factor. ¿Sí? Eso por teoremas, como les dije, teorema de factor que se ve en álgebra. Ya. Entonces se procede a hacer la división. Hay dos divisiones, la división larga y la división sintética. La gracia de la división sintética es que, como dice su nombre, es sintética, es más corta, es más rápida. ¿Ya? Esa es su gracia. Y tiene la condición que en la división larga uno la puede hacer entre dos polinomios cualesquiera. La división sintética no es tan así, porque el divisor debe ser un polinomio lineal, o sea, elevado a 1. ¿Ya? Y en este caso siempre lo va a cumplir porque las condiciones se dan para ello. Encontramos una raíz y por teorema del factor, este es un factor y es un factor lineal. Entonces se da inmediatamente para hacer división sintética. ¿Qué nos dice la división sintética? Aquí yo les puse el resumen. Están paso a paso. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Pero yo se los voy a mostrar mejor en el mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿uno qué hace? Uno toma el polinomio, nuestro polinomio, este, y se fijan los coeficientes, o sea, todos los numeritos que acompañan a m. ¿Sí? Aquí, pese a que este está solo, tienen que pensar que es como un m elevado a 0. ¿Ya? Entonces se fijan todos los coeficientes y los colocan en la primera fila. Ahí está. Todos esos coeficientes los coloca en la primera fila. Luego hace aquí una división, una recta para separar. Y aquí coloca la raíz que encontró. ¿Cuál es la raíz que encontramos? 1. Entonces vamos a hacer la división sintética de esa manera. Bien. Luego se dibujan dos filas más, que esa es la que vamos a ir rellenando. La tercera fila, aquí el 1 baja directamente a la tercera fila. El primer elemento siempre baja, directo, baja. Luego, este número se multiplica por el divisor, o sea, por 1. 1 por 1 es 1 y ese resultado se coloca acá. Y luego se suma estos dos. En la misma columna se suma. Menos 6 más 1, menos 5. Luego repito el proceso. Menos 5 por 1. Lo coloco acá, en la siguiente columna. Menos 5. Y ahora sumo estos dos. 12 más menos 5 es 7. Luego repito. 7 por 1. Y lo coloco acá. Luego hago esta suma y me da 1. Así se trabaja con la división sintética. ¿Sí? En cuanto a la división misma. Vamos multiplicando por el divisor. El resultado se coloca en la segunda fila y en la tercera fila va a ir la suma, el resultado de la suma de esta misma columna, de los dos términos de esta misma columna. ¿Ya? Otra consideración importante de la división sintética. Cuando uno coloca en la primera fila todos los coeficientes que yo les dije, acá, aquí colocaría el 1, menos 6, 12, menos 6, menos 9, 12, menos 4, todos esos. Hay que tener cuidado que cuando falte una potencia aquí entre medio, en la división sintética, la primera fila se rellena con 0, no se salta. ¿A qué me refiero? Supongamos que aquí el 12 no existe, entonces aquí no existe, el 12 igual a 0. Entonces m no existe, m a la cuarta no existe, ni m al cubo, ninguno de estos dos. Supongan que ninguno de estos dos aparece. Entonces el polinomio sería m a la 6 menos 6m a la 5 menos 9m cuadrado más 12m menos 4 igual 0. ¿Sí? Imaginen que esto no existe. Cuando se hace la división sintética, uno entonces coloca los coeficientes. 1 menos 6, pero no se salta estas potencias que no aparecen en el polinomio. Uno coloca en la primera fila 0, 0, menos 9, 12 y menos 4. ¿Sí? Así que ojo con eso, siempre hay que considerar las potencias que estén entre medios que no aparezcan, uno las rellena con 0. ¿Ya? ¿Y qué se obtiene de hacer la división sintética? Lo que se obtiene acá abajo va a ser un polinomio, y estos van a ser los coeficientes de ese polinomio. ¿Qué polinomio? Un polinomio de grado una unidad menor del que yo estoy dividiendo. Es decir, si nuestro polinomio
original, el que estamos dividiendo, es de grado 6. El polinomio que yo obtengo aquí abajo es de grado 5, una unidad menor, ¿sí? Y hasta acá, este último término, la última casilla, la última de la tercera fila, de la última columna, me va a indicar el resto de esa división. Siempre me indica el resto. Y esto es lo que yo les dije hace un rato. Esto les debe dar 0. Siempre les debe dar 0. Porque están dividiendo por un factor del polinomio. Así que les tiene que dar 0 la división calza justo. ¿Ya? Si este numerito no les da 0, deben fijarse si están haciendo bien la división sintética o en el caso que hayan elegido bien la raíz. ¿Ya? Entonces, de la división uno deduce que el polinomio original se puede escribir como m-1, que el 1 sale de aquí, de la raíz que encontramos al principio, por el polinomio que resulta acá abajo, que repito, es de una unidad menor en grado, o sea, es de grado 5. Por eso queda m a la 5 menos 5m a la cuarta más 7m al cubo más 1 m cuadrado menos 8m más 4. Así se trabaja con la división sintética, ¿ya? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, ninguna. Muchas gracias por responder. Bien, entonces como les dije, este ejercicio ya lo vimos. Entonces, más que el detalle del ejercicio en sí, quería recapitular esto de la división sintética y de cómo encontrar raíces para repasar un poco el álgebra, ¿ya? Resolver ese tipo de dudas. Aquí la gracia, yo les puse un ejercicio súper grande, más que todo para ejercitar estas cosas. Ese era mi objetivo, ¿ya? A mí no me interesa que sepan dividir polinomios, pero lamentablemente es una herramienta que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales. Por eso les puse este polinomio tan gigante, para que pudieran soltar la mano. Solo por eso. Entonces, no me voy a detener en las divisiones porque esto lo vi muy en detalle en su momento. Solo quiero llegar al final y resolver las dudas con respecto a la división y a las raíces. Bien, entonces ya este polinomio, cuando uno ya lo factoriza completamente en los reales, nos queda así como aparece acá. ¿Sí? Entonces esto ya está completamente factorizado. Y ahora sí volvemos al cálculo, perdón, a la ecuación diferencial. Volvemos a nuestro horizonte. Tenemos este polinomio. ¿Cuáles son las raíces? Observamos que aquí la raíz es 1, porque si evalúo en 1 me da 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la raíz 1, que se repite 3 veces, está elevado al cubo. En este factor reconocemos la raíz menos 1. Si reemplazan en menos 1 le da 0. Y se repite solo una vez, y aquí tiene exponente 1. Y aquí la raíz 2, que se repite 2 veces porque está elevado a 2. Entonces eso es lo que escribí aquí. Entonces tenemos una mezcla. Tenemos raíces reales distintas y raíces repetidas. Entonces, la solución se escribe de esta manera. Como el 1 se repite 3 veces, la escribimos así. Recuerden que era el paréntesis, y todo esto era factor de la exponencial de la raíz que se repite, en este caso 1 por x, y dentro del paréntesis teníamos la combinación lineal de las potencias de x. Entonces aquí será C1 por x elevado a 0, eso nunca se escribe, por eso queda solo C1, más C2 por x, más C3 por x cuadrado, y ahí termino. Repito, ahí termino porque el 1 es de multiplicidad 3. Entonces me detengo en la potencia 3 menos 1. En este caso 2. Eso es igual a 2, perdón. Luego el 2 también es repetida. Se repite 2 veces. Entonces, ¿dónde me detengo en la potencia de x? En 2 menos 1. Me detengo en x elevado a 1. Ahí está. Y la última no se repite, así que está solita acá afuera, como una constante, c sub 6, por la exponencial de menos 1 por x.
Muy bien. ¿Preguntas? Nos queda solo un ejemplo. Así que vamos por los últimos 10 minutos de descanso, de receso, y luego vuelvo con el último problema de la clase. ¿Ya?
Bien, vamos por estos últimos minutos de la clase. Voy a resolver el ejercicio que queda pendiente. Y los minutos que sobren los dejo para resolver consulta. ¿Bien? Ok, entonces este es el ejercicio anterior. Bien, este es el 2. Este es el ejercicio propuesto 2. Tenemos aquí una ecuación diferencial ya escrita en términos del operador diferencial de. Entonces nos queda simplemente escribir la ecuación auxiliar asociada, o sea, el polinomio. En este caso un polinomio de grado 4, un poco más pequeño que el anterior. ¿Cuáles son las posibles raíces de este polinomio? Las voy a exhibir inmediatamente. ¿Cómo yo saqué este conjunto de posibles raíces? Repito, me voy a devolver bastante hasta acá. Me voy a devolver hasta acá. Criterio de la raíz. Entonces voy a usar el mismo criterio. Me concentro en los divisores de la sub 0, me concentro en los divisores del a sub n, y las posibles raíces son los divisores de la sub 0 dividido los divisores de la sub n. ¿Bien? Eso mismo. Entonces, los divisores del 28 son varios. El 1, el 2, el 4, el 7, el 14 y el 28. Todos son números dividen al 28. Y asimismo sus negativos. ¿Sí? El signo no influye en una división. Así que también los positivos y los negativos. Y los divisores aquí del 1 siguen siendo el más 1 y el menos 1. Entonces los divisores del 28 dividido los divisores del 1 siguen siendo los divisores del 28, ¿verdad? Dividir por 1 no hace nada. Entonces estas son las posibles raíces de este polinomio. El paso siguiente es por inspección ver cuál me sirve y cuál no. Entonces uno va de menos a más. Eso es lo que yo recomiendo, simplemente porque es más fácil, ¿ya? Ir de menos a más. Entonces prueban el 1. En este caso, si ustedes reemplazan el 1, da distinto de 0. Entonces no es raíz. Prueban el menos 1, lo mismo. Da distinto de 0. No es raíz. Pasan al siguiente, al 2 positivo. Evalúan y también da distinto de 0. Y el siguiente es el menos 2. Y aquí sí, evalúan y aquí sí les da 0. Ustedes lo pueden comprobar, ¿ya? Entonces, como el menos 2 ahora sí es raíz, se procede a hacer la división sintética por este factor, m más 2. Repito, esto lo dije en el ejercicio anterior. Si tenemos que alfa es una raíz de un polinomio, entonces sabemos que un factor de ese polinomio es m menos alfa. En este caso, menos 2 es raíz. Entonces, m menos menos 2 es un factor. Y m menos menos 2 se transforma en m más 2. Entonces hacemos la división sintética. Escribimos los coeficientes. Y aquí fíjense, aquí están lo que les dije yo como observación importante en el ejemplo anterior. Fíjense que estoy en m a la cuarta y me salto a m cuadrado. O sea, me falta aquí, en orden, el m al cubo. No aparece. Entonces, cuando yo escribo mi primera fila los coeficientes, tengo que escribir quién acompaña a la potencia más alta. Siempre es en orden decreciente. De la potencia más alta a la más pequeña. Entonces, ¿quién acompaña aquí a m a la 4? El 1. El m al cubo. ¿Aparece? No. Entonces coloco un 0. El m al cuadrado. ¿Quién lo acompaña? Menos 5. Al m lo acompaña el 12 y el término libre es el 28. Y esto lo tengo que dividir en menos 2. Entonces hago mi división sintética. El 1 baja inmediatamente. Luego 1 por menos 2 es menos 2. Hago esta suma y es menos 2. Luego repito, menos 2 por menos 2, eso es 4 positivo. Lo escribo aquí en la segunda fila, tercera columna. Y sumo los dos elementos de esta columna. Ese resultado me da menos 1. Luego repito, menos 1 por menos 2 es 2. Hago esta suma y me da 14. 14 por menos 2 es menos 28 y esta suma me da 0. Y repito, tiene que dar 0. Así que lo hicimos bien. Entonces, el polinomio que se obtiene acá abajo es un grado menor. Es decir, si el polinomio que yo dividiera de grado 4, el polinomio que aquí aparece es de grado 3.
Ahí está. M al cubo menos 2m cuadrado menos m más 14. Esos son los numeritos que aparecen acá. M al cubo menos 2m al cuadrado menos m más 14. ¿Sí? Bien. Y ahora hay que factorizar este polinomio para seguir encontrando raíz. Y nuevamente lo hacemos por el criterio de la raíz. Nos enfocamos en los divisores del 14, en los divisores del 1, luego las posibles raíces son los divisores del 14 divididos en los divisores del 1. Y por inspección, nuevamente se encuentra que el menos 2 es raíz, ¿ya? O sea, significa que probamos el 1, probamos el menos 1 y no nos dio. Probamos el 2 y tampoco nos dio. Pero llegamos al menos 2 y ahí sí nos dio 0. Entonces, el menos 2 es raíz y se vuelve a hacer la división sintética. Ahora para este polinomio. ¿Sí? Entonces escribimos sus coeficientes. 1 menos 2 menos 1 y 14. Dividimos por menos 2. El primer término siempre baja directo a la última fila. 1 por menos 2 es menos 2. Y menos 2 más menos 2 es menos 4. Menos 4 por menos 2 es 8. Hago esta suma y me da 7. 7 por menos 2 es menos 14. Aquí me faltó el signo. Y esa suma me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? El polinomio que se obtuvo acá es un grado menor. Es decir, si este es de grado 3, el que obtuvimos acá es de grado 2. ¿Y por qué aparece aquí el m más 2 al cuadrado? Aquí ya teníamos un m más 2 y gracias a que menos 2 volvió a ser raíz, tenemos de nuevo m más 2. O sea, m más 2 al cuadrado. Y ahora nos queda un polinomio de grado 2. Que este polinomio ya lo podemos factorizar sin necesidad de encontrar raíces ni hacer división sintética. Esto es mucho más simple. Vamos a usar la fórmula cuadrática, la que aparece acá. Entonces vamos a resolver y nos da esto, nos da una raíz compleja entonces, deducciones. Tenemos que menos 2 es raíz y como vimos se repetía 2 veces. Y ahora tenemos esta raíz compleja. Por lo tanto, la solución general la vamos a escribir de esta manera. Por un lado, esto representa que la raíz menos 2 se repite 2 veces. Por eso es C1 más C2x y ahí me detengo. Factor de exponencial de menos 2x. Y este lado derecho del sumando me indica la solución compleja. Es decir, exponencial de la parte real, 2 por x, factor de C3 coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es lo que acompaña al i, es decir, raíz de 3, perdón. Raíz de 3 por x. Más C4 seno raíz de 3 por x. Bien. Ese es todo el repaso de lo último que vimos, la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n, en el que estamos solamente resolviendo hasta ahora la solución homogénea. Ya vimos cómo resolver entonces la solución homogénea, repasamos la materia y vimos los ejercicios. En los 10 minutos que queda de clase yo voy a seguir conectada por si alguien tiene alguna duda, me la hace saber. Y continuamos entonces, ya que terminé con el repaso, continuamos con materia el día viernes. Profe, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer ahora? ¿Alguien dijo algo? Recuerden Sí, que, sí, sí. dígame. Disculpe, ¿qué es lo que iba a hacer ahora? Que justo tengo problemas con el internet ahora. No, que los 10 minutos que quedan voy a seguir conectada por si alguien tiene dudas, simplemente. ¿Ya? Nada más. Ah, ok. Gracias, Bien, profe. ok.
Se finaliza la clase entonces y dijo Constancia que no hubieron dudas. Hasta la próxima.